Ayer charlando con Natalie, un poco a modo chiste, un poco a modo en serio, como ya prácticamente charlamos todo el día de hoy, ¿no? La gente en sí también con esto de la pandemia a veces no sabes si te está hablando en serio o realmente decir, ¿de verdad? Sí, de verdad. Sí, y a veces no, a veces es en chiste. Y ayer con Natalie un poco así, ¿no? De esa forma hablábamos sobre las distintas novedades que aparecen vinculadas al COVID-19 y yo lo que digo siempre es debemos entender y a veces debemos aprender a que hay muchas noticias que debemos observarlas más allá de la pandemia del coronavirus, porque son cosas que, a ver, a través del coronavirus, yo me imagino una suerte de caballo de Troya, ¿sí? El coronavirus, lógicamente, pandemia, enfermedad. Hoy hablábamos incluso un poco de esto que ahora sale la OMS y dice de que al final la cuarentena no va, no es necesaria, no es conveniente. Entonces también te dejan un poco en el aire pensando qué es lo que pasó durante este tiempo, ¿sí? Y es cierto de que a medida que va pasando el tiempo hay cosas que se han ido instalando en la sociedad y hay cosas que se están instalando de a poco, porque no se puede dar de una forma contundente y rápida, ¿sí? Sino que debemos pasar por un tiempo un poco más largo que lo habitual para llegar a entender y a dimensionar las cuestiones importantes y tajantes que están pasando. Y uno de ellos es el tema económico, ¿sí? Sabrán ustedes que esta pandemia ha arrojado datos económicos que nunca antes uno iba a pensar que esta pandemia iba a tener, ¿sí? Cuando uno investiga algunos artículos en cuanto a lo que es la economía, encuentra un artículo del propio Banco Mundial, que es una de las entidades más importantes, si no la más importante a nivel económico en el planeta. Y el pasado 8 de junio del año 2020 titulaba un comunicado, una columna, el COVID-19 hunde a la economía mundial en la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial. Para que se hagan una idea, la economía mundial, según las previsiones del Banco Mundial, se reduce entre un 5 y un 6% para este año, ¿sí? De acuerdo con la edición de junio de un informe que se titula Perspectivas Económicas Mundiales del Banco, lo vi hace un tiempito nada más, es un informe bastante extenso de varias páginas en el que se resaltan algunas secciones importantes, destaca que esta sería la peor recesión desde la Segunda Guerra Mundial y la primera vez desde 1870 en que tantas economías experimentarían una disminución del producto per cápita. Así que para que nos hagamos una idea, el contexto está dado para un avance económico que tiende a lo virtual digital, ¿sí? Hace mucho tiempo que venimos hablando y venimos planteando estas, por momentos, hipótesis y a veces hasta incluso cuestiones utópicas, porque uno ve que hoy la economía de nuestro país no anda desde el papel físico, menos andaría desde lo virtual. Eso es cierto por un lado, pero por otro lado, salgamos de esa cuestión, por eso digo, hablando un poco a modo de chiste y un poco a modo en serio, salgamos un poco de esa perspectiva. Salgamos un poco de esa situación de decir, más allá de lo que valga o no la plata de nuestro país. Ya no estamos hablando, no estamos sumergidos en esa conversación, ¿sí? La conversación va por otro lado. Pasa ya por el tema economía mundial. Imaginemos a nuestro país no como una isla, sino como parte de lo que somos, un país dentro de un planeta. Estamos al lado de otro país, arriba tenemos otro país, al costado tenemos otro país, al norte, al sur, al este y al este, al norte, al este y al oeste en este caso, tenemos países, pero conformamos un planeta, es decir, al sur también tenemos países, estamos rodeados de países conformando este sistema. Y es el mismo sistema el que, producto de esta pandemia, ve que la economía mundial entrará a reducirse. Por ende, esa caída económica que vemos, veía incluso la otra vez, leía en Japón que hay una recesión que uno jamás se hubiese imaginado. Y uno a veces piensa, si en Argentina realmente estamos atravesando un problema económico, que Japón esté hablando de desastre económico, no quiero imaginarme trasladar el desastre económico de Japón al desastre económico que supone la cotidianidad de Argentina, ¿sí? Serían problemas totalmente distintos, diferentes, pero que hablan en definitiva de que el coronavirus algo ha cambiado.
Si algo ha cambiado el coronavirus, lo vemos, la pandemia ha dejado algunas secuelas sociales y las está dejando, lo vemos constantemente desde la parte de las instituciones, lo estructural, lo político, y lo económico no es una isla, hablando y trazando la analogía con todo lo que estamos comentando. Lo económico en este tema no lo podemos separar o distanciar del resto de las problemáticas que vemos. ¿Y a qué nos estamos conduciendo o a qué estamos yendo? A que haya una disminución primero del ingreso per cápita en todas las regiones. Es decir, a que paulatinamente, si esto continúa, la gente tenga cada vez menos plata. Y este es un gran problema porque dinero siempre hubo y dinero hay. Y no es que los billetes se están quemando. Y no es que los billetes están desapareciendo por una cuestión de mística. Este billete estaba acá y yo lo dejé acá y al día siguiente ya no está. Y desapareció. No, estamos hablando de que el flujo económico está deteniéndose. Ya de por sí, desde el primer momento, desde que ha comenzado esto, piensen ustedes, y aquí en Colón lo vivimos muy de cerca, el tema de la pandemia es uno de esos pilares. La pandemia ha imposibilitado la llegada de turistas. Eso ha detenido el flujo económico. Y así multiplíquelo por los distintos aeropuertos, puertos, fronteras, rutas y cada uno de los sitios en donde la gente circulaba. No solo la gente circula, circula el dinero. Y es ahí donde ese dinero está desapareciendo. Insisto con esto, el dinero no desaparece. El dinero no es que el dinero en el mundo, ayer teníamos 100.000 millones y hoy tenemos 750 millones. ¿Y qué pasó con esos 300 y pico de millones? No desaparecieron. No sucede de esa manera, no pasa. Entonces a partir de allí empezamos a descubrir que se ha abierto un sinfín de posibilidades que abre la pandemia y que tal vez por eso digo la pandemia ha sido una especie de caballo Troya en el que se han metido todos estos cambios a nuestra sociedad. Fíjense ustedes, hace pocas horas nada más, un estudio de la Agencia Nacional de Ciencias de Australia revela de que el coronavirus puede sobrevivir hasta 28 días en billetes, ¿sí? En dinero. Y aquí es donde encontramos, a través también de los investigadores de la Organización de Investigación Científica e Industrial de Commonwealth, encontramos lo que por allí en algún momento dijimos, ¿cuánto va a faltar para que se diga de que el virus transita en billetes, se mueve a través del dinero? El dinero se mueve, lo movemos al almacén, es cierto. Estamos reduciendo, por así decirlo, el movimiento que estamos teniendo. No viajamos a otro lugar del país. Lo vamos a hacer en el verano probablemente si el turismo se abre. Y lo vamos a hacer con los billetes. Entonces, cuando empezamos a ver esto, aparecen múltiples cuestiones que tienen que ver con ese empujón a la sociedad a lo virtual. Ha pasado ya con las escuelas, ha pasado con los sistemas de salud, con la consulta a través de la virtualidad, pasa con los trámites, distintos trámites legales que no requieren en sí de dinero, sino que requieren de la presentación formal de un documento que se puede enviar a través de internet, a través de una base de datos que va quedando guardada, y lo estamos viendo con los distintos aspectos económicos y con todo lo que está pasando económico, que ya viene pasando hace muchos años. Piensen ustedes en aquello que fue un invento grandioso, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito. Es el dinero simplemente visible desde lo numérico, ¿sí? Desde la cifra. Es decir, hoy veo un aparato, hoy tengo una aplicación en la que veo 1.800 pesos. Pero yo ese dinero físico no lo tengo. Y probablemente no lo tenga. Y no lo voy a ver. ¿Qué quiero decir con esto? Yo hoy tengo tal vez 2.500 pesos y quiero comprarme un equipo de mate completo. Termo, ¿sí? Mate y tal vez los potes para la yerba y para el azúcar. Y encuentro en una página, tengo dinero ya en mi cuenta, tengo 2.500 pesos y encuentro eso mismo más el envío, 2.500 pesos. Pago, accedo a esa compra y automáticamente el dinero lo transfiero a otra persona a la cual le llega a su cuenta. Esa persona me envía a mí el producto. Es decir, en ningún momento estuve en esa transacción física de
toma 2.500 pesos. 5 de 500, póngale usted como quiera, 25 de 100, o así sucesivamente. No estuve ya involucrado a ese contacto. Y así empezó a suceder ya hace muchísimos años, ya les digo, compras de crédito, de débito, en el cual yo simplemente veía que mi dinero se iba a otro punto, a otro sitio, y solamente veía lo veía. Yo ya no lo puedo palpar a ese dinero. Lo vemos incluso en todos los juegos al que antes uno iba y con la ficha. ¿Recuerdan ustedes la máquina de las fichas grises? Fichas que venían con dos marcas en el que uno colocaba esa ficha y podía acceder a un juego de arcade, lo que sea, ¿sí? En múltiples ciudades, incluso aquí en Colón, existen todavía de esas máquinas. ¿Qué sucede? Esas propias fichas, terminado el día, terminada la semana, terminado el mes, se sacaban y se colocaban nuevamente en uso. Es decir, eran las mismas fichas. Había un número determinado de fichas que se reutilizaban constantemente. Y lo estábamos viendo incluso ahora, lo vemos, ya desde lo virtual. La tarjeta magnética en todos los juegos. ¿Cuánto te cargo? 300. Pasas la tarjeta y es cierto, tuviste que pagar dinero físico, pero al momento de utilizarlo en cualquier máquina, en cualquier momento, ya no lo vemos. Y está pasando así con todo. Estamos comprando y estamos accediendo a cosas. Es cierto, primero un paso de dinero, pero ese es el punto de cuestión. Está por desaparecer ese paso en el que nosotros teníamos el dinero en la mano. Estamos próximos a acceder a ese momento. Fíjense ustedes lo que ha sucedido el día de hoy. Quiero traerlos a una noticia de la Argentina que tiene que ver con esto. YPF está intentando mejorar las ventas a través de una promoción distinta a las que hasta ahora se conocen. Ofrece un 15% de descuento a quienes paguen el combustible por adelantado. El beneficio es para residentes de la Ciudad de Buenos Aires y del conurbano. ¿Pero qué sucede? Este beneficio, lógicamente, que primero Ciudad de Buenos Aires, el conurbano, esto se va a extender a la Argentina en caso de que sea positivo y que propios integrantes de YPF lo vean de esa forma. Hay que bajar la aplicación de la petrolera. ¿Qué tiene la aplicación de la petrolera ya testeada incluso? Y aquí estaba chequeando algunas cuestiones. Te permite comprar unidades virtuales de precompra. Es decir, compro 30 unidades virtuales que equivalen a X cantidad de combustible. Y así sucesivamente. Esto lo vamos a ver con mayor normalidad, con, digamos, una cuestión ya directamente cotidiana en un momento, y comenzará a pasar de esta forma, ¿sí? Independiente, por ejemplo, el club Independiente, el club de fútbol y, bueno, tantísimos deportes dentro de la institución, ha lanzado también monedas virtuales con las que los socios pueden acceder a beneficios y a digamos, artículos del club y tantas otras cosas. Es decir, la rueda de a poco está terminando de pasar a este engranaje, que va a ser el engranaje de lo virtual. Debemos estar, ya por eso les digo, esto no tiene que ver también con un aviso, sino que simplemente quiero informarlos sobre cómo viene la mano y cómo viene la movida respecto a estas situaciones, a estas cosas que tal vez todavía no vimos del todo claras por la pandemia, pero son cosas que ya la pandemia va a pasar y estas cosas van a quedar y se van a empezar a profundizar. Probablemente en un tiempo no muy lejano ya tendremos incorporado una billetera virtual a través del teléfono. Se ha instalado mucho el sistema QR. Hoy por hoy se puede pagar incluso a través de los códigos, a través de Mercado Pago, a través de tantas fuentes de dinero, el cual esa transacción ya no lo vemos. Ahora bien, hay un paso que es el de ir y depositar dinero o el de moverse con dinero físico, que es el que va a desaparecer. ¿Qué papel corre el banco en todo esto y los bancos? ¿Cuál es el rol que van a tener los bancos? Bueno, esa es una de las cuestiones que va a haber que prestar mucha atención en este escenario político, económico, global, que se presente y que por supuesto a nosotros también aquí en Colón lo vemos. ¿Por qué digo que lo vemos y por qué tomo también a Colón bajo este ejemplo? Porque la pandemia nos está afectando a todos y porque, insisto con esto, somos parte del mundo, somos parte de lo que está pasando en el mundo. Una pandemia que comenzó en China y que incluso ha tenido casos en la ciudad de Colón. Así que por allí también
esto es importante debatirlo y esto es importante. Queda a criterio luego de usted entender un poco más esta situación, investigar un poco más, informarse un poco más, no solo en medios tradicionales de comunicación, sino también empezar a investigar un poco más sobre todo lo que está sucediendo a su alrededor y que cambiará también sin dudas el futuro de todos. Sea para bien o para mal, será un cambio importante cuando esta pandemia se vaya, nos habrá dejado cambios estructurales dentro de la sociedad.